Buenas noches, estimados participantes del Seminario Virtual Internacional Análisis Dogmático del Delito de Rebelión, Derecho Comparado y Realidad Peruana. A nombre del Colegio de Abogados de Lima, que dirige el doctor Raúl Canelo Rabanal, y de nuestra directora académica, la abogada Minerva Córdoba Sena, les damos la más cordial bienvenida a este seminario que será disertado por el doctor Severiano Calderón Serna, quien es el doctor Severiano es licenciado en Derecho por la Universidad degli Studi de Perugia, en Italia. Ha discutido la tesis El dolo eventual, la culpa con provisión en el homicidio. Ha conseguido el máster en nivel en Ciencias Criminológicas Forenses en la Universidad La Sapienza de Roma y el máster 2 nivel en Análisis, Prevención y Contraste a la Criminología Organizada y de la Corrupción en la Universidad de Pisa. Además, es doctor de investigación en Derecho del Procedimiento Penal en la Universidad La Sapienza de Roma, cultore de la materia en la Universidad degli Studi di Milano, es abogado en ejercicio en Italia, inscrito a la Orden degli Avvocati di Milano. Además, es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Con todo el honor, le damos la bienvenida, estimado doctor Severiano Calderón, para que pueda dar inicio a su ponencia. Muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, doctor Ortega. Nuevamente un gusto nuevamente estar con ustedes el día de hoy para analizar y tratar el tema justamente que ha indicado, un tema muy importante y de actualidad. Y espero pues que esta sea motivo para unas reflexiones del grupo, de las personas que están participando y también las personas que eventualmente nos pueden seguir en las redes. Ahora, ante todo agradecer al Colegio de Abogados por esta oportunidad, ¿no? A la dirección académica y siempre pues gustoso de participar con ustedes. Bien, en esta ocasión vamos a tratar justamente el tema análisis dogmático del delito de rebelión, ¿no? El derecho comparado y realidad peruana. ¿Por qué? Porque justamente en el actual contexto histórico peruano eh, se está juzgando pues a un, ¿no? O sea, a un expresidente por el delito de rebelión, ¿no? Ahora, este delito es un poco, digamos, un poco complejo entender en su máxima expresión, pero trataremos de hacer llegar los puntos más resaltantes de lo que connota, digamos, eh, los temas que, digamos, tiene este delito, ¿no? Los puntos que eventualmente pueden servirnos para motivar una justificación de una decisión en función, pues, a los elementos constitutivos del delito. Entonces vamos a analizar, eh, digamos, desde un punto de vista de la crítica y después de la teoría, centrándonos pues sobre todo en el derecho comparado, ¿no? Sobre todo de Italia, España y Perú, ¿no? Estos tres ordenamientos jurídicos penales, vamos a analizarlo así, digamos, entre comillas, fríamente, sin pasiones de ningún interés partidario o un interés particular, ciñéndonos pues en la medida de lo posible del punto de vista jurídico, ¿no? Jurídico. Bien, siempre en esta oportunidad también voy a utilizar una metodología un poco particular. ¿Por qué? Porque siempre en mis presentaciones, tanto acá en Europa y también en algunos países latinoamericanos, lo hago de esta manera, porque dado que somos partidarios del sistema o postulamos un sistema penal postmoderno, el cual pues prima la garantía de legalidad declinada a estricta legalidad. Es decir, donde, digamos, el comportamiento punible del sujeto, digamos, cualquier sujeto imputado a un delito, pues, ¿no? El sujeto agente, el comportamiento del sujeto agente sea, pues, de la mejor manera notado en la norma criminal, deslibrando o desvinculándonos, digamos, de una prescripción o de un tipo penal del todo discrecional que caracteriza
pues el sistema penal moderno, lleno pues de una especulación, de narración, digamos, de palabras y que se dé, ¿no? Al interno del tipo penal. Entonces, para ello, pues nosotros siempre acostumbramos, será esta metodología de precisar en forma categórica todos los puntos en las diapositivas. He puesto justamente el email acá en la primera diapositiva para que los interesados puedan eventualmente escribirme y yo les envío la ponencia completa. ¿Para qué? Para que ustedes puedan comparar y consultarnos en la medida que sean necesarios, ¿no? Quedan, digamos, motivados para que ustedes puedan analizar, para que ustedes puedan ampliar las notaciones que acá se exponen, ¿no? Se exponen. Entonces, eh, dentro de este sistema, digamos, del garantismo que nosotros utilizamos, pues se caracteriza también porque utilizamos el método epistemológico de análisis. Es decir, desde el punto de vista crítico, analizamos los datos que surgen del jus, ¿no? Del jus entendido como realidad social que madura, ¿no? Un comportamiento necesario para la supervivencia y este criterio necesario, pues, con el tiempo viene asumido del legislador y viene categorizada en norma positiva. Esta norma positiva, en este caso de naturaleza penal, ¿no? Se convierte en garantía penal. Garantía penal, ¿por qué? Porque justamente el tipo penal, ¿no? Constituye eh, la máxima expresión de la garantía de la libertad del hombre, porque mientras más connotada esté el comportamiento punible, más libertad tendrá el hombre, como señala el maestro Luis Ferrayolo, de un maestro del garantismo jurídico. Y no es pues un garantismo, como siempre hemos señalado, que solamente se limite a garantizar los derechos, digamos, sustanciales y procesales de un determinado sistema penal, ¿no? Dicho esto, vamos analizar primeramente los postulados que nos dice, ¿no? El jus para luego evaluar poco a poco dentro, digamos, de cada ítem que vamos a tratar, iremos desarrollando cuáles son sus connotaciones para luego aplicarlo y verificar qué datos críticos del jus han sido asumidos por las normativas jurídico-penales relativas al delito de rebelión, tanto en España, tanto en Italia y también en nuestra realidad, ¿no? Es decir, hasta qué punto digamos, los datos que tenemos, cualquier sujeto puede ser punible a título de rebelión o a otros títulos que eventualmente puedan, digamos, vincularse o tener nexos con este delito. Bien, entonces analizaremos desde un punto de vista técnico-jurídico la tipicidad, ¿no? Vamos a ver qué datos han sido recogidos en las normas criminales, analizaremos digamos, de la tipicidad objetiva, ¿no? El comportamiento, el dato subjetivo, la concurrencia del dolo, la culpa, el grado de desarrollo del evento, de la tentativa, la consumación, bueno, el concurso de delitos, cuáles son las exenciones de pena, y bueno, las agravantes y las atenuantes que pueden eventualmente aplicarse en este delito de rebelión. ¿Bien? Muy bien. Dicho esto, entramos en el mérito, digamos, para empezar pues a desarrollar nuestra materia que hoy día nos convoca. Bien, vamos a exponer algunas premisas de dónde partimos para luego ir centrando poco a poco y desarrollando los temas ya indicados, ¿no? La rebelión, ¿no? Nota acción de rebelarse, oponerse a un sistema o un ordenamiento. Esta es la notación básica que uno debe tener para adentrarnos, digamos, al análisis más cualitativo del delito de rebelión. Tiene otras connotaciones, como lo vamos a ver, ¿no? En la presente fase histórica de globalización en la sociedad postmoderna, no existe duda que la rebelión o el acto de rebelarse está pues vinculado a la lucha por el poder político o de mando, ¿no? Dentro de una determinada realidad social o subsistema. Bien, ¿por qué realidad social y subsistema?
porque dentro la justificación que hace, digamos, el sistema jurídico postmoderno, la sociedad es global, ¿no? Y dentro de la sociedad global existen otros subsistemas sociales, subsistemas parciales, digamos, que en su conjunto forman una unidad. Y estos subsistemas son justamente las realidades sociales o países, ¿no? O grupos de países que integran un determinado grupo de entes jurídicos, ¿no? De sujetos de derecho, en este caso, por ejemplo, la Unión Europea, ¿no? Por ejemplo, en México, los Estados Federales, Estados Unidos. Entonces, vemos pues que estas señales, digamos, de la sociedad, entre comillas, global, tienen pues eh, sus subsistemas que lo componen, ¿no? Entonces, pues en este contexto, la rebelión puede tener su origen, ¿no? Estamos hablando ya dentro de cada sistema o subsistema, ¿no? Puede tener un origen porque ya sea interno o externo. Es decir, cada subsistema social tiene una estructura, tiene, digamos, un ordenamiento, pero este ordenamiento, esta estructura, vienen guiadas por personas, vienen dirigidos por personas. Entonces, pues, al interno digamos, de este subsistema social, eh, puede hacer que la rebelión se dé en estos ámbitos, con personas que dirigen o son a cargo del régimen establecido, pero también puede ser de que no sean, o sea, la rebelión no esté dirigida, no esté, digamos, eh, eh, jefaturada por personas que necesariamente estén al interno de la estructura estatal. Puede ser que sean externos, ¿no? Externos. Es decir, por ejemplo, un grupo armado no legítimo, por ejemplo, la sociedad civil, que eventualmente se puede levantar en armas, ¿no? Como lo vamos a ver, cada punto, cuáles son sus motivaciones. Entonces, pues, definimos dos puntos que eventualmente podrían connotarse la rebelión al interno de una estructura, de un ordenamiento, ¿no? Establecido, estatuido, y externo, es decir, en la sociedad civil, que puedan ser algunas personas que puedan, digamos, tomar acciones y proclamar, digamos, una especie de rebelión. Como nosotros sabemos, pues las rebeliones normalmente no terminan digamos, no llegan a la meta, no se consuman realmente, porque si fuese, se convertiría pues en una revolución, ¿no? Normalmente queda, entre comillas, en un camino, digamos, no terminado, ¿no? Vamos a ver también la tentativa, cómo vamos a aplicar esta categoría en el delito de rebelión. Entonces, pues, en cuanto al primer aspecto, como decía, se configura pues en la disconformidad que tienen los detentores del poder de determinado sistema político y por tanto pues la rebelión connota una desobediencia al sistema de imponer un determinado régimen. Se piensa en los casos de golpes políticos militares, ¿no? Donde la legitimación de representantes tiene origen democrático. Se conoce también como golpe cívico-militar. Por ejemplo, cuando digamos, un gobernante entra al poder legítimamente, pero que sin embargo, poco a poco, ¿no? Se va convirtiendo, ¿no? O da un golpe, digamos así, digamos, una simbiosis de un elemento democrático con un elemento, digamos, de la Fuerza Armada, ¿no? Entonces ahí el elemento democrático se ve afianzada por el sistema militar, de tal manera pues que tiene respaldo y por tanto se convierte pues, ¿no? En una, digamos, en una especie de dictadura, ¿no? A eso se le llama, por ejemplo, un golpe cívico-militar, ¿no? Entonces, o tal vez puede ser que se configure también en las acciones cuando la rebelión pues es hecha solo por el sistema militar, ¿no? Entonces, cuando esto fuese así, entonces se convierte pues en un golpe de Estado, ¿no? Un golpe de Estado. Entonces, esto es en cuanto al aspecto interno de la estructura o del ordenamiento en el cual opera, digamos, ¿no? El poder y estas personas, estos sujetos pertenecen en ese ámbito. Frente a ello, en el segundo aspecto, está vinculado pues, al reclamo popular. O sea, son las masas que a veces se rebelan contra los actos del régimen vigente, considerados ilegítimos o injustos, ¿no? Entonces, cuando este grupo, esta masa, esta población que trata de, digamos, entre comillas, sublevarse, de oponerse, ¿no? Se hace un acto
ilegítimo, puro, que considera injusto, puede connotarse también una especie de rebelión, ¿no? Entonces, sobre este particular, por ejemplo, el autor José Ortega Gasset, ¿no? ¿no? Que es un español que ha escrito justamente una obra, Rebelión de las Masas, ¿no? Publicada en el año 1930 en España y que luego pues ha sido editada en México en el 2010, ¿no? Ustedes pueden ver o ir a consultar este libro muy interesante que explica pues la rebelión de las masas, ¿no? Cuándo esta rebelión pues, se puede legitimar y eventualmente se convierte en revolución y cuándo solamente llega en grado de tentativa, ¿no? Y también cuáles son las responsabilidades que eventualmente pueden tener las personas de la sociedad civil que han decidido, pues, digamos, oponerse, reclamar en forma conjunta a un cierto acto del poder, ¿no? Entonces, pues, en este último sector, ¿no? También se tiene a los civiles que se rebelan con armas y buscan conquistar el poder político para implantar determinado sistema social. A estos sujetos se les llama rebeldes, se les denominan guerrilleros, revolucionarios, ¿no? Que puede o no llegar a sus objetivos. Y cuando logran realmente, pues se convierten, ¿no? Comillas, tiranos, o sea, prácticamente capturan el poder en forma legítima, ¿no? Entonces, vemos pues que poco a poco vamos ya entrando cuáles serían las eventuales notaciones que nos pueden ayudar a entender en forma general, después específica, en qué consiste pues el delito de rebelión, ¿no? Frente a ambos aspectos, la sociedad global y los sistemas sociales, entonces, basadas en un Estado de Derecho justamente, ¿no? Donde tienen la primacía, donde, o sea, el Estado de Derecho prima la ley ante todos los aspectos políticos e intereses particulares, ¿no? Y la ley que se debe respetar, ¿no? El ordenamiento. Entonces, pues, se ha prospectado, ¿no? El derecho a proteger al sistema político y de gobierno establecido. Esta tutela se ha materializado, ¿no? Con el sistema jurídico y en particular para nuestra materia que nos convoca con el ius poniente del Estado, pues orientado a punir conducta de aquellos sujetos que se atreven en forma violenta o pacífica, pues modificar su estatus, ¿no? Entonces, porque ¿cómo se va a defender, digamos, el ordenamiento estatuido, ¿no? Basado sobre todo en la Constitución, de las personas que eventualmente podrían o se atreven a vulnerar, ¿no? O a mancillar, digamos, el ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces, en el sistema penal, por ejemplo, se pone comportamientos orientados, ¿no? A desnaturalizar el régimen político y el sistema social establecido, ¿no? Es así que se ha sumido el dato del jus, ¿no? Ya lo habíamos conversado qué cosa significa el jus en norma criminal, tipificando, pues, en consecuencia, el delito de rebelión. Ilícito criminal que hoy tratamos de analizar independientemente, pues, de pasiones ideológicas o políticas partidarias, que si bien es bueno para la democracia, pero nosotros como somos técnicos jurídicos, o sea, abogamos por la legalidad, ¿no? Venga de donde se venga, la legalidad debe primar, ¿no? También sin tener en cuenta las responsabilidades por infracción a la Constitución y al antejuicio político, que es otro tema. Acá hacemos una nota al pie de página para decir que un tema, una cuenta es, un conto es verificar los alcances y límites del delito de rebelión y otro tema es analizar justamente el juicio, un juicio político que eventualmente pueden tener los legitimados de poder frente, digamos, a las infracciones constitucionales, ¿no? Que tiene otras connotaciones y no es la sede. Nosotros acá estamos analizando solamente, exclusivamente el delito de rebelión, ¿no? Entonces, pues, el acto de rebelión, rebelarse, va delimitado de otras connotaciones que pueden inducir a error de interpretación. Pero ¿qué pasa acá con este error de interpretación cuando hablamos así o tenemos en consideración otras notaciones que pueden coincidir o pueden ser, digamos, simétricas a esta notación de la rebelión, ¿no? Se suele connotarse como equivalente, por ejemplo, a la sublevación, a la insurgencia, ¿no? A una insurrección, a un levantamiento, alzamiento. También se equipara por una sedición, a un pronunciamiento, a una revuelta, ¿no? A un motín, revolución, subversión, conspiración y también, ¿no? La conjuración. Entonces, frente a estas similitudes, digamos,
que nos da la notación de rebelión sobre estas, digamos, notaciones. Ahora vamos a meternos de acuerdo y vamos a ver la terminología, en qué consiste, ¿no? Estas, entre comillas, similitudes que nos da la crítica, ¿no? Eh, Siempre hay que tener en consideración que estas notaciones no siempre, no siempre vienen pues recibidas, ¿no? Digamos, por la parte eh, teórica, o sea, no siempre son eh, definitivamente estipuladas o diventadas en normas criminales que tutelan pues el ordenamiento estatal, ¿no? Entonces, pues, cuando ya hemos señalado, cuando el dato crítico es, digamos, subsumido al dato teórico, prácticamente esta subsumión se convierte en norma positiva, resultando, pues, una garantía penal. Bien, hasta ahí estamos correctamente. Ahora vamos a connotar los postulados del jus, ¿no? ¿Qué cosa postula el jus? ¿Cuáles son los datos que nos da la realidad social que eventualmente pueden ser subsumidos en la norma criminal de rebelión, ¿no? Por sublevación, ¿no? Por sublevación debemos connotar como el acto de excitar la indignación sobre cuestiones vinculantes a un grupo determinado. El sujeto agente que la lidera pone en actividad comportamientos opositores a la estructura establecida. Puede ser, aunque violentos, ¿no? Eventualmente violentos. Por ejemplo, la sublevación de Manco Inca, por ejemplo, del año 1536, donde no estaban de acuerdo digamos, con las normas que se establecieron en esa época, ¿no? Entre, digamos, conquistados y conquistadores, entre comillas, y que bueno, pues esta rebelión de Manco Inca, pues es una muestra que, digamos, que se promovió un sentimiento de protesta, ¿no? Contra el estatus establecido, ¿no? Entonces, todos, pero sin embargo, debemos también saber que no triunfó esta sublevación de Manco Inca, ¿no? Porque sabemos, porque en nuestro país, sobre todo, por qué no triunfó, ¿no? Entonces, no todas las sublevaciones tienen éxito. De norma, pues, de todos modos, marca un precedente, ¿no? Un precedente de luchar por la ilegitimidad, a veces por la justicia, ¿no? Entonces, la sublevación connota justamente este comportamiento. Pero también tenemos la insurgencia, ¿no? ¿Cuándo digamos, se configura una insurgencia? Entonces, pues la insurgencia también connota, ¿no? A la acción o acciones realizadas por un grupo de insurgentes, ¿no? ¿Y qué cosas son estos? Son formas incipientes miradas a subvertir el orden político establecido, ¿no? Prácticamente una especie entre comillas, rebelión, ¿no? Sin que logren su objetivo, ¿no? Necesariamente insurgentes también tienen las motivaciones de una sublevación o pueden tener o coincidir en esas, digamos, reivindicaciones, pero sin lograr el objetivo. Es decir, pues, un grupo de personas organizadas que tiene una estructura bien articulada que pueda subvertir o cambiar el orden estatuido. Queda, pues, en una iniciativa por concluir, ¿no? Pero que, de todos modos, ha significado, pues, un peligro para el orden establecido, ¿no? El orden estatuido. También tenemos la insurrección, ¿no? Que lo vamos a ver cuáles de estas ha sido lo que se ha asumido en los tipos penales de Italia, de España y también en nuestro país. Pero, bien, ¿qué cosa es la insurrección? ¿No? Se debe entender a un movimiento espontáneo de protesta, ¿no? Que se suele surgir como una reacción ante una acción que se considera contraria a los intereses de quienes se rebelan, ¿no? Es decir, sin premeditación, ¿no? Y no tiene una proclama definida de insurrección. La acción va dirigida a hacer sentir la voz de protesta de un determinado acto considerado ilegítimo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En un golpe de Estado realizado por militares, por ejemplo, la población insurrecta para delegitimar el acto militar, ¿no? Esa insurrección, ¿no? Entonces quiere la población, las masas, ¿no? Que se levanta, ¿no? Se levanta para hacer sentir su protesta contra el acto militar, un golpe de Estado que pues ha tenido que violar prácticamente el estatus vigente en un determinado contexto histórico de una determinada realidad social, ¿no? Muy bien. Entonces también tenemos el levantamiento. ¿Qué cosa es el levantamiento? Se connota como tal a la desobediencia de un pueblo, de una nación, cuyo objetivo no es acatar las órdenes de las autoridades,
o de los superiores jerárquicos y buscan, por tanto, generar un cambio de mando, una forma de dirigir. Entonces el levantamiento está más mirado a que no están de acuerdo con su líder o con su forma de comandar, con su forma de dirigir, ¿no? Entonces, los levantados eh, alzan su voz de protesta también mirados a un cambio, pero no necesariamente, ¿no? Digamos, están inconformes con el estatus establecido, ¿no? Están prácticamente, digamos, entre comillas, conformes. Lo que no están conformes es con la persona quien lo dirige, ¿no? Por eso es una especie de rebelión, en el cual las acciones de los sublevados, ¿no? Se orientan, pues, a desobedecer a las órdenes impartidas por el legitimado del poder, ¿no? En realidad, sus exigencias no son el cambio estructural de la sociedad, como lo hemos dicho, ya existente, sino que lo que buscan es un cambio de líder, ¿no? Están contentos, en otras palabras, con el sistema establecido. Lo que no están contentos es con la persona, ¿no? Con la persona que dirige determinado, ¿no? Lugar o determinado órgano estatal, ¿no? Órgano estatal o institución, ¿no? También tenemos el alzamiento, ¿no? Pues escuchamos si se ha alzado el arma, se han levantado en armas, al final puede generar confusión, si es que no tenemos eh, claro, digamos, los datos de Dios que nos permite comprender y nos permite, digamos, discernir en, en el tiempo que lo vamos a hacer más adelante sobre la rebelión. Entonces, el alzamiento, pues, se debe entender como un estallido o acción realizada por un grupo de personas motivado por una causa específica, pero sin un plan de acción concreto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un alzamiento, ¿no? Una especie de, nosotros decimos, una protesta estudiantil, por ejemplo, ¿no? ¿no? Una protesta estudiantil sobre el incremento del pasaje universitario o por personas que consideran un acto o comportamiento de los legitimados del poder sean ilegítimos, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, que de noche a mañana, ¿no? Un decreto ley, un decreto supremo o cualquier otro norma de rango constitucional, se atreva pues a extinguir unas provincias, a extinguir la provincia o un distrito, ¿no? Entonces, con una norma específica. Entonces, en este caso, los alzados buscan pues el cambio social del poder político, sino no necesariamente buscan, no necesariamente buscan el cambio sustancial del poder político, sino el mantenimiento de un estatus específico, en este caso de mantener su provincia, en este caso de mantener el estatus que no sube, digamos, el precio del pasaje universitario, ¿no? Entonces, pues el alzamiento está en función al acto de poder dado y que de norma no se tiene pues una planificación concreta, por lo que carece de una organización estructural. Porque hay que tener en cuenta que existen comportamientos que necesariamente necesitan una estructura, necesitan un acuerdo previo, una premeditación, cosa que el alzamiento no lo tiene, ¿no? Entonces, también tenemos la sedición, ¿no? Soy un sedicioso, un grupo armado, los sediciosos se han alzado o se han levantado, entonces puede confundirnos, ¿no? Entonces, teniendo en claro, digamos, estas notaciones, podemos tranquilamente comprender cómo es que se configura estos actos de, entre comillas, rebeldes, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es la sedición? O sea, la sedición pues, se debe connotar como un movimiento grupal, ¿no? Cuya acción es mirada a consolidar una rebelión sin lograr. Es una actitud que tiene una gravedad menor que la de rebelión o revolución. Por ejemplo, ¿no? Organizarse premeditadamente ¿no? y promover resistencia a los legitimados del poder o a la estructura legítimamente establecida. El comportamiento comprende a realizar o dar discursos públicos, ¿no? ¿no? En contra del orden establecido. En la práctica, pues, ¿no? Es el alzamiento colectivo premeditado, a veces violento contra la autoridad, el orden público o disciplina militar, sin llegar a la gravedad de la rebelión, ¿no? Entonces, acá nosotros podemos ver que justamente cómo es que esta sedición, una especie de rebelión digamos, o su desarrollo, puede también tener, pues, y ser característico, ¿no? O característico de un espacio de, de notación de lo que podría significar una rebelión, ¿no? Únicamente que la diferencia es que en la sedición ya existe una premeditación, existe una estructura, un acuerdo, ¿no? Que justamente es, ¿no? El alzamiento, digamos,
¿no? A veces no violento o violento, contra la autoridad o el orden público establecido, ¿no? O, por ejemplo, los militares, un grupo militar. Pero el problema es sí llegar justamente a consolidar o llegar a una rebelión. Bien, tenemos también al pronunciamiento. Se debe entender por tal a una especie de orden, ¿no? O declaración. Esto vamos a tener en cuenta muy interesante cuando vamos a ver la consumación del delito. Cuando se consume la declaración, que realiza un determinado sujeto previo acuerdo grupal en contra del detentor del poder, el gobernante, ¿no? Por ejemplo, cuando se ejecuta un golpe de Estado por el cual el militar, ¿no? El militar que da el golpe de Estado pronuncia una declaración pública, ¿no? Es decir, el alzamiento en armas contra el gobierno, ¿no? Promovido por un jefe del ejército u otro caudillo, ¿no? Por ejemplo, leer un discurso en el cual se declara un estado de excepción, similares. Se piensa en el Perú, por ejemplo, en el año 92, ¿no? Fujimori, ¿no? Lee un pronunciamiento, ¿no? Lee el pronunciamiento que a partir de ese momento, bueno, cierra el parlamento y, bueno, trata, pues, de desvincularse del régimen estatuido en esa época. Lógicamente es discutible. Discutible porque justamente el pronunciamiento, ¿no? Cuando, por ejemplo, inicia el acto de oponerse al estatus, ¿no? Cuando se lee el pronunciamiento, cuando se acuerda o cuando se ejecuta el primer acuerdo directo a la ejecución de la reunión, o sea, o el pronunciamiento, o el golpe cívico-militar, ¿no? Que fue en esa época, en el año 22. O sea, Fujimori fue electo democráticamente, pero sin embargo fueron fuerzas armadas que respaldaron esa decisión. A veces escuchamos que las circunstancias de los contextos son diferentes, tal vez, es posible, por eso es discutible. Hay personas que legítimamente acceden al poder y que quieren cambiar, digamos, o transformar un estatus, ¿no? Y si no tienen el apoyo de las Fuerzas Armadas, porque que son al final los que tienen el poder, ¿no? Tienen el poder, entonces pues, es imposible. Como a veces ha sucedido, por ejemplo, ¿no? El caso de Fujimori tenía el apoyo de las fuerzas militares, cosa que no tenía, digamos, o no ha tenido, ¿no? El expresidente Castillo, y bueno, entre otras hipótesis que podemos tener en Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? También tenemos a la revuelta, ¿no? ¿Qué cosa es una revuelta? La revuelta se debe entender como el movimiento grupal o social que se opone a alguna figura de poder, ¿no? A una cierta medida de gobierno, y que se suele tener un carácter violento. Por ejemplo, la gente se reúne en las calles para expresar su disconformidad con una situación particular. Se piensa un cambio de ministro, por tanto, el grupo intenta conseguir el objetivo, el cambio de ministro. En el accionar del grupo, que puede tener premeditación, se convierte pues, en una alteración al orden público, ¿no? A un vocerío, ¿no? Un estrépito causado por una o varias personas. Se tiene como pretensión cambiar pues, la forma determinada de acto de gobierno, ¿no? No algo al acto de gobierno. También no se descarta la pretensión del cambio de estatus establecido, sin llegar justamente, ¿no? A concretarlo. Solamente es un intento, digamos. Esa es una revuelta. También tenemos al motín, ¿no? ¿Qué cosa es un motín? Es el movimiento de grupo de personas que se sublevan, ¿no? Se sublevan entre comillas para darlo a entender que estamos ya agarrando una parte de las otras connotaciones que hemos hasta ahora desarrollado, ¿no? Contra la autoridad legítima y el poder establecido. De norma, se produce en un ámbito o lugar específico, por ejemplo, en una cárcel o un cuartel militar, ¿no? He escuchado, se han amotinado los detenidos en tal cárcel, o en un cuartel, un grupo de militares se han amotinado, ¿no? Nota al pie de página, ¿no? De abuelazo por otros actos similares de mal en esas épocas, ¿no? Que no podemos entrar, digamos, en otras notaciones sobre ello, ¿no? Entonces, pues, en el motín, el objetivo es el concreto cambio de orden estructurado por la autoridad constituida, ¿no? Que es un movimiento grupal, desordenado, circunstancial, ¿no? Que puede ser o sin acuerdo, ¿no? Acuerdo previo. Cuando se trata de acciones para amotinarse contra el poder legítimo, constituye pues un tentativo inidóneo para lograr el cambio gubernamental, ¿no? Este es un motivo. Muy bien, pero también tenemos la revolución, ¿no? ¿Cuándo es la revolución? ¿Cuándo, no? Eh, Cuando la transformación, ¿no? O el cambio radical, digamos, es materializado de una determinada realidad social. Entonces, pues,
Es una transformación radical respecto al cambio inmediato, ¿no? Del pasado inmediato, perdón. Entonces, con esta revolución, ello se puede producir de forma simultánea con los cambios económicos, políticos, sociales, culturales y ambientales de la sociedad o en los sistemas sociales. Es decir, un cambio sustancial, generalmente violento, ¿no? ¿No? En las estructuras políticas y socioeconómicas de una comunidad o nación. Ejemplo, la Revolución Cubana, ¿no? Entre otros, ¿no? Que prácticamente los rebeldes materializaron su objetivo y se convirtió pues, en una revolución transformando, entre comillas, ¿no? Lo que se ha conmutado acá, los cambios socioeconómicos de una comunidad, ¿no? En este caso, la de Cuba, ¿no? Pero también tenemos la subversión, ¿no? Que es la acción o acciones que se encuentran relacionadas con el acto de rebelión, ¿no? Es decir, comportamientos orientados a una alteración de la estructura y el orden establecido de una determinada realidad social. Ello implica un daño moral, ¿no? La subversión. Significa en realidad socavar los cimientos del sistema del poder del Estado y no del gobierno, ¿no? Es el acto o acciones premeditadas para transformar o alterar el orden establecido, sin lograrlo también, lógico, porque no denotan intentos hacia ello, ¿no? Pero acá entramos a otro tema que también eh, se podría, digamos, punir digamos, a estas secciones, que es la conspiración, ¿no? ¿Cuándo se produce una conspiración o qué cosa se entiende por ello? Se entenderá por ello, ¿no? A la acción o acciones de unirse o aliarse contra un superior para arrebatar el poder, está conspirando, es decir, contra un superior que de norma, pues, ¿no? De norma, contra el gobernante, conspirar contra el gobernante. En el sector privado se evidencia con más claridad, digamos, ¿no? La confabulación entre particulares para cambiar o producir daño a un jefe, ¿no? Es clarísimo. En el cambio de sistema de poder político significa la unión premeditada de sujetos para arrebatar el poder del gobernante, mediante estrategia premeditada, para vencer la fuerza del líder o soberano. Por ejemplo, un comportamiento aparente de apoyo a las acciones de un determinado gobernante, pero que luego se desdicen deliberadamente, fracasando pues las acciones del mismo. También en las hipótesis de asesinato, por ejemplo, del gobierno, ¿no? O sea, los asesinos de un determinado líder de gobierno. Se piensa, por ejemplo, en las hipótesis que no ha esclarecido hasta ahora, bueno, parcialmente, ¿no? La muerte de Kennedy, ¿no? Entre otros paradigmas, ¿no? Conspiran de un determinado sujeto, a veces logrando la muerte, ¿no? Pero no necesariamente lo pueden lograr la muerte, pueden lograr la destitución o el fracaso, ¿no? El fracaso. Aparentar, por ejemplo, un apoyo frente a una circunstancia determinada y que luego se desdicen y quedan, pues, como ha ocurrido a nuestro criterio, el acto de conspiración digamos, del expresidente Castillo, ¿no? Por ejemplo, solamente para adelantar digamos, un criterio, un juicio. Pero lógicamente eso está sujeto a las pruebas que, que se actúe en el juicio oral y que normalmente serán evaluadas oportunamente por el tribunal competente, ¿no? Muy bien, también tenemos la conjuración. La conjuración se debe entender a la acción o acciones deliberadas entre dos o más sujetos con el objetivo de ostentar el poder, ¿no? Lograr obtenerlo, a veces sin éxito, y puede quedar solo en una tentativa. Por ejemplo, el complot de líderes militares para hacerse el poder a través de un golpe de Estado o en forma indirecta, ¿no? Se caracteriza por inmediar la premeditación y normalmente juramento a la misión, ¿no? De no traicionar el camino hacia ese objetivo. Entonces, la conjura va justamente orientado prácticamente a dar un golpe de Estado, ¿no? Entonces, los miembros, ¿no? Militares, los militares que conjuran, ¿no? Hacia ese objetivo, no se traicionan recíprocamente, ¿no? Y luego tenemos, ¿no? Nuestro objetivo que vamos a desarrollar, la rebelión. ¿Qué cosa se entiende por rebelión? ¿No? Es la acción o las acciones con efecto de oponerse. Se asocia al acto de oponer resistencia, el de sublevarse o faltar a la desobediencia debida de determinada estructura establecida e implantar una nueva. Cuesta la rebelión, ¿no? Es un rechazo al ordenamiento normativo legítimo que regula los comportamientos tanto de los gobernantes
y los gobernados, ¿no? Es comportamiento premeditado que puede involucrar a la autoridad legítimamente electa, connotar desobediencia civil y también resistencia ¿no? de las Fuerzas Armadas. La materialización de los comportamientos consiste en promover y participar a la rebelión. Puede mediar violencia o no. En este último aspecto, no se piensa en los golpes cívico-militares, ¿no? Puede tener éxito o no. En las hipótesis negativas se configura una especie de tentativa. Muy difícil que en la ley de rebelión se configure, pero la connotación también puede configurarse, pero no necesariamente aplicarse, ¿no? La rebelión tiene característica de ser normalmente organizada y cuenta con una proclama bien definida. ¿Eso? En el sistema penal es un ilícito criminal contra el orden público. Pero en verdad, ¿cuál es el fundamento de la rebelión? Nos preguntamos, ¿cuál es el fundamento de esta rebelión? En realidad, la rebeldía o la rebelión es una reacción necesaria y saludable frente a la opresión, ¿no? A la tradición y a la autoridad permanente. Gracias a ella, por ejemplo, el mundo se mantiene en equilibrio. Si todos los individuos actuáramos obedeciendo ciegamente a las autoridades de turno, lo que tendríamos sería un poder absoluto, concentrado en manos de unos pocos y una falta de libertad en los restantes. En este contexto, si no somos rebeldes, no tendríamos creación, no tendríamos imaginación, tampoco tendríamos libertad de buscar otras opciones u otras alternativas. Entonces, pues, la rebeldía, o no tan que la rebelión, significa justamente eso. La Revolución Francesa era igual, así se locuró con los pensadores, ¿no? Había imaginación, había creación, y gracias a eso se convirtió en revolución, ¿no? Esta rebeldía. Muy bien, entonces ahora vamos a ver ya, una vez que los datos teóricos ¿no? son ya establecidos, vamos a ver eh, eh, qué cosa han expuesto, digamos, sobre el particular algunos tratadistas, ¿no? Sobre la materia, ya como garantía criminal, ¿no? Entonces debemos preguntarnos, pues, nosotros, ¿cuándo se tiene origen el derecho a la rebelión? ¿Cuándo? Por ejemplo, como lo hemos señalado, ¿no? Nace con la primera generación de derechos civiles y políticos, nace con la Revolución Francesa, en 1789, como rebelión contra el absolutismo del monarca, ¿no? Se convirtió en revolución, sí, cierto, se convirtió porque triunfó esa rebelión, ¿no? Pero este nacimiento también implica dialécticamente el derecho a la tutela por parte de los detentores del poder, a mantener la estructura del Estado y por tanto el derecho a reprimir, como el disponiente, actos que atenten o vulneren, ¿no? La integridad de la estructura social ilegítimamente establecida, ¿no? Acción y contradicción, principio dialéctico. En forma contextual, al origen del derecho a rebelarse, nace también el derecho a adoptarse de normas criminales para la tutela de la antedicha estructura, ¿no? Y régimen legítimamente establecido en determinada realidad social. Catalogado como objeto jurídico formal, que es el bien jurídico, ¿no? Nosotros denominamos objeto jurídico formal desde un punto de vista del sistema penal postmoderno, el bien jurídico. Implica frente a una determinada agresión el peligro, pues, para el ordenamiento legítimamente estatuido. Ello conlleva reprimir acciones que va contra la personalidad interna del Estado, ¿no? Acá lo podemos encontrar estas connotaciones en el Novicium Indigesto italiano, dirigido pues por Antonio Azara y Ernesto Euler, la editorial UTED, ¿no? En el tomo número 12. En consecuencia, pues, el delito de rebelión, que sustancialmente es insurrección, reprima conductas de promover, participar y dirigir la misma, ¿no? Eso es lo que nos precisa el digesto italiano, el Novicium Gestal. Pero esta rebelión también, dependiendo de los datos del jus contenidos en las normas, ha estado pues, recogidas en los sistemas penales, ¿no? Tal es así que la insurrección, por ejemplo, o rebelión, en el sistema italiano, es una especie criminosa que tutela los poderes del Estado en su estructura contra el peligro de una agresión armada que pueda comprometer su existencia, ¿no? Nos dice Fiandaca, Musco, ¿no? Son autores en su obra, pues, muy interesante, de Derecho Penal, partes especiales,
parte especial, ¿no? La obra publicada en Bolonia en el 2008, ¿no? Entonces, eso es lo que dice parte de la crítica. Pero esta crítica viene de la concepción italiana, ¿no? Entonces acá, pero también podemos ver con nuestros vecinos, ¿no? Acá los españoles, nuestros españoles, los amigos españoles, qué cosas nos dicen al respecto, ¿no? La rebelión supone un ataque armado, con levantamiento de tropas, alzamiento público y violento, capaz de generar una guerra civil, ¿no? Pero la rebelión supone al mismo tiempo un atentado a la paz pública y con ello al orden público, lo que le da un paralelismo estructural evidente con el delito de sedición y la distingue de otros delitos contra la Constitución, en los que no se da esa lesión de paz pública, ¿no? ¿Quién nos dice? Muñoz Conde, ¿no? En la obra de Derecho Penal, parte especial, que ha desarrollado, ¿no?, el delito de rebelión. Pero se afirma también que en realidad lo que la rebelión pretende es destruir los fundamentos, ¿no?, y las bases del sistema jurídico y político diseñado en la Constitución, ¿no?, que constituye pues el bien jurídico protegido, ¿no? Ahora, en España, ya con la modificatoria del código, primero era el delito de rebelión tutelaba la Constitución, ¿no? No podría ser la Constitución, podría ser el contenido de la Constitución, que es justamente el sistema jurídico y político, ¿no?, establecido en la Constitución. En nuestro país, ¿no?, similar a los connotados de la crítica italiana, en el Perú, pues el delito de rebelión tutela los poderes del Estado y el orden constitucional ante cualquier agresión armada directa a variar la forma de gobierno, de legitimar el gobierno de turno o modificar el régimen constitucional, es decir, la estructura jurídica y política del país, ¿no? La agresión armada puede tener diversas connotaciones, puede aunque no disponerse de las mismas inmediatamente, ¿no? Las armas me refiero, una especie de tensión inmediata, ¿no? Ya lo vamos a analizar con un detenimiento en qué cosa significa esto. No existen, pues, problemas en la aplicación de lo conectado de la autoría y participación al delito. Ahora, acá, la autoría y participación. Si bien es cierto, ¿no?, que para entender la autoría y la participación de personas en un delito, a veces es necesario dar una mirada al little crimes, ¿no? Para encontrar cuando estamos frente a los actos ejecutivos, cuando estamos a los actos ideativos y cuando son punibles o no, ¿no? Entonces, bueno, nosotros que hemos desarrollado ya criminalidad organizada, nos centramos, por ejemplo, cuando nace una organización, cuando nace una organización. Y para esto, nota al pie de página acá. ¿Por qué? Porque cuando nace una organización criminal, eh, si una persona tiene la idea criminal de forjar una organización criminal, esta idea que él tiene de por sí no es punible. Pero cuando esta idea es exteriorizada, ¿no? Y, por ejemplo, A tiene esta idea originaria y lo exterioriza, lo dice a B y C. Tengo esta idea y quiero formar, o bueno, si ustedes comparten esta idea, formar la organización o cualquier tipo otro de organización ilícita. Puede ser una rebelión, ¿no? Ahora, si las otras, hasta ahí, estos prácticamente son autores, prácticamente se convierten en autores digamos, del connotado, del ente. Entonces, hasta ahí ya estamos configurando la autoría, ¿no?, que pueden tener sus diversas connotaciones, que no es la sede para ampliar lo que se podría hacer. Y también la participación. ¿Cuándo participa? O sea, si ya se constituyó el ente, los demás que adhieren a esta idea son partícipes en el delito. Y por tanto, si aplicamos la teoría unitaria de participación o la diversificada, si es la unitaria, todos corresponden a la misma pena, responden como autores todos. Y si es la teoría diversificada, por la participación y de acuerdo a su naturaleza tendrán grado de responsabilidad penal, ¿no? Entonces eso lo evaluamos en otra obra que más probable pronto ya esté en circulación sobre el sistema de criminalidad organizada. Pero por ahora, estas connotaciones que nos pueden servir para verificar cuándo, por ejemplo, inicia a configurarse la rebelión, es importante, los connotados del Instituto de Autoría y Participación en el Delito. Okay. Bien, ahora veamos, como había anticipado, qué cosa ha recogido las normas criminales en cada sistema, ¿no? Analicemos en primer lugar el sistema italiano.
El sistema penal italiano tipifica el delito de rebelión y lo denomina insurrección armada contra el poder del Estado. Rebelión. En el título, en el libro 2, título primero, delitos contra la persona del Estado. Justamente en el artículo 284 del Código Penal se precisa lo siguiente. Quien promueve una insurrección armada contra los poderes del Estado es punido con la pena de cadena perpetua. ¿Ah? Cadena perpetua. Y si la insurrección se produce, con la muerte. Estamos hablando, claro, la muerte ha sido prácticamente en esta parte derogada en 1944, porque bueno, el país de Italia entró a las convenciones internacionales que aborían el pena de muerte, bueno, se ha abolido esta parte. Pero de todos modos, sea que digamos, la insurrección sea, digamos, con los insurrectos o los participantes, de todos modos, la pena es con cadena perpetua, ¿no? En este caso, aquellos que participan en la insurrección son punidos con la pena privativa de libertad, y eso es en cuanto a digamos, a los que dan origen al ente. En cambio, a los participantes, ¿no? A los participantes vienen pues punidos con la pena privativa de libertad de 3 a 15 años. Aquellos que lo dirigen, que el dirigente, ¿no? Del dirige, la cadena perpetua. La insurrección se cadena, por ejemplo, hay otro punto que otros sistemas no lo tienen, ¿no? La insurrección se considera armada, aunque si las armas no se tengan a disposición, o son tenidas en lugares específicos, ¿no? Entonces no es como otros tipos penales que dicen solamente, bueno, que se levanten armas. No sabemos qué cosa significa levantarse en armas. Si tiene a disposición mediata o inmediata, ¿no? O a través de terceros, si es en la sociedad civil, por ejemplo, un arsenal, ¿no? Entonces, puede llegar, digamos, a no tener, digamos, connotaciones precisas sobre la detención de las armas. Entonces, en el tipo penal italiano, dice pues que la disolución se considera armada y debe, por tanto, punirse a tal título, aunque si las armas no se tengan a disposición o son tenidas en otro lugar específico, digamos, ¿no? Muy bien, entonces, este es el Código Penal italiano. El Código Penal español es un poco más, claro, en el mismo sentido de los connotados ya precisados, pero en sentido más amplio, porque existe una corona, ¿no? Tenemos al rey, etcétera. Entonces, ¿qué nos dice? En la temática penal española, el delito de rebelión está contemplado en el Código Penal, libro segundo, título 16, delitos contra la Constitución. En realidad, la sistemática del delito de rebelión se connota en varios artículos que integran las modalidades delictivas vinculadas a la rebelión. Se tipifica pues en los artículos 472 al 484, pero es en el artículo 472 que sanciona la actividad delictiva específica, ¿no? ¿Qué nos dice? Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los siguientes, ¿no? Fines, ¿no? Uno, derogar, suspender o modificar, ¿no? Total o parcialmente la Constitución, ¿no? Un punto. Dos, destituir o despojar en todo o en parte de sus prerrogativas y facultades al rey o la reina, ¿no? Del regente o los miembros de la regencia, u obligarse a ejecutar un acto contrario a su voluntad. Delito de rebelión, bueno, eh, la corona, bueno, es otro tema que no vamos a hacer, pero sí lo tipifica también delito de rebelión en esa hipótesis. Tres, impedir la libre celebración de las elecciones para cargos públicos. También es digamos, un dato típico que sanciona justamente y lo connota como rebelión. Disolver las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados, el Senado o cualquier asamblea legislativa de una comunidad autónoma. Impedir que se reúnan o deliberen o resuelvan, ¿no? Se resuelvan, ¿no? Los aranceles o alguna resolución o sustraerles de algunas de sus atribuciones o competencias. Entonces también está prohibido disolver este tipo de entes que también si el grupo de rebeldes o el grupo, digamos, de personas que tienen esos objetivos serán pues punidos a título de rebelión. Declarar la independencia de una parte del territorio nacional, ya, entonces ya hace poquito nomás que ha sucedido, ¿no? Con Barcelona, que ¿no? El reclamo de la secesión, ¿no? Que ha estado ya algunos, inclusive, eh, asilados o perseguidos, ¿no?
por estos hechos. Sustituir por otro el gobierno de la nación o consejo de gobierno de una comunidad autónoma, o usar o ejercer por sí, o despojar al gobierno o consejo de gobierno de una comunidad autónoma o cualquiera de sus miembros de sus facultades, o impedirles o coartarles su libre ejercicio, o obligar a cualquiera de ellos a ejecutar actos contrarios a su voluntad, ¿no? También son punibles a título de rebelión. Y por último, pues, sustraer cualquier clase de fuerza armada a la desobediencia del gobierno. Todos estos puntos prácticamente eh, son catalogados como rebelión. Como la rebelión es el delito como tal, digamos, connotado en los tres sistemas, en el italiano, en el español y el peruano, digamos, los elementos constitutivos del delito son, digamos, similares, como lo vamos a ver oportunamente. Bien, nosotros el sistema jurídico peruano, la REA peruana, ¿no? En el artículo 45 de la Constitución peruana persiste. El poder del Estado emana del pueblo, ¿no? Quienes lo ejercen, lo hacen con las limitaciones y responsabilidades de que la Constitución y las leyes establecen. Ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o sector de la población puede irrogarse el ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye rebelión o sedición, ¿no? Este connotado justamente va a recibir el Código Penal, ¿no? En el artículo 346. ¿Y qué cosa nos dice el artículo 346? Justamente nos dice, el que se alce en armas para variar la forma de gobierno, de poner al gobierno legalmente constituido o suprimir o modificar el régimen constitucional, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 10 ni mayor de 20 años, ¿no? Recordemos que en Italia, por ejemplo, estos hechos se sancionan con cadena perpetua, ¿no? Entonces, pues, eh, si algo nos ha enseñado el contrato social de Rousseau, es justamente respetar la ley, porque es la ley que nos vincula tanto a gobernantes y gobernados. Entonces se debe respetar y debe ser sagrado su estricto cumplimiento, su observancia, ¿no? Ahora, en el Perú, los artículos sucesivos se tipifican respectivamente el doble de sedición, el delito de sedición, el artículo 347, el delito de motín, 348, conspiración, ¿no? De una reunión, sedición o motín, 349, y el delito de seducción, usurpación y retención ilegal del mando en el artículo 350. También se exponen unas disposiciones comunes aplicables a todos ellos. En efecto, el artículo 351 se precisa la sección de pena y la responsabilidad de los promotores, la omisión de resistencia a rebelión, la sedición o motín, y también las hipótesis de inhabilitación, ¿no? Estos son típicos en cada, digamos, en cada tipo que prácticamente integra, ¿no? O caracteriza al delito, o se asimila al delito de rebelión. Ahora ya vamos a entrar a, digamos, como son, digamos, temas comunes, el delito de rebelión y insurrección, sea en el sistema italiano, español y peruano, vamos a ver en estos cuáles se asemejan, ¿no? Cuáles son los comportamientos que prácticamente eh, se asimilan, ¿no? Entonces, la tipicidad, como ya lo hemos señalado y lo hemos descrito, cada sistema, ¿no? O sea, tanto el italiano, el español y el peruano, entonces no hay problemas de tipicidad, ya están descritos ahí. Únicamente vamos a ver cuáles son los demás elementos que caracterizan comparativamente cada sistema. En Italia, por ejemplo, se trata de un delito de peligro concreto, ¿no? Existe unidad de criterios en cuanto al objeto jurídico formal de tutela. En efecto, se tutela la personalidad interna del Estado, ¿no? En el sistema italiano, es decir, orientado a garantizar la incolumidad de los poderes del Estado, ¿no? El ejecutivo, el legislativo, judicial. En tal sentido, se tutela, pues, la unidad del ordenamiento y la estructura del Estado, ¿no? Entonces, ni a nadie se le puede ocurrir, ¿no? Que cierre el Parlamento, o cierre el Poder Judicial, o, bueno, el Ejecutivo. Entonces, prácticamente ahí no es correcto, se aplicaría el delito de insurrección, ¿no? En España se precisa que cuando se habla de delitos contra la Constitución, no es a nuestro criterio correcto, es decir, con el delito de mención no se tutela la Constitución, sino su contenido, como lo hemos señalado. En efecto, la norma fundamental
ni es propiamente objeto de ataque, ni puede serlo de tutela. Lo que la rebelión pretende, destruir los fundamentos, las bases del sistema jurídico y político diseñado en la Constitución, que constituye, pues, como hemos señalado también, el bien jurídico tutelado en el delito de rebelión, ¿no? La crítica así es unánime en señalar estas tesis, ¿no? Que están descritas en la diapositiva, ¿no? En el Perú, es el poder, ¿no? Que se tutela, el ordenamiento jurídico legítimamente constituido, es lo que se tutela. Se podría afirmar también que tales notaciones se pueden extender a considerar el interés protegido, la unidad del ordenamiento y la estructura del Estado, y por ende el sistema jurídico político descrito en la Constitución política, es decir, el ordenamiento jurídico y el orden democrático, lo que tipifica o lo que connota la Constitución que caracteriza al Estado, ¿no? El Estado y también los estamentos gubernamentales. Este es en cuanto al bien jurídico tutelado, pero ahora entramos al elemento o los elementos objetivos, ¿no? El objetivo, ¿cuál es? El sujeto activo. ¿Quiénes pueden ser los que no se podría manejar? Imaginar, por ejemplo, eh, una empresa privada que se revela, ¿no? Entonces acá en Italia, el sujeto activo de la insurrección o rebelión es cualquier persona, ¿no? Se puede poner el problema cuando se trata de que el comportamiento lo realice solo una persona o una pluralidad de gente. Entonces, normalmente digamos, es homogénea ¿no? O convergente los criterios en señalar pues, que se trata de una pluralidad de gente, ¿no? Entonces, en este caso, es realístico que un solo sujeto pueda pues, hacer o connotar o realizar o poner actos de ejecutivos característicos de la rebelión o insurrección. En España, por ejemplo, el sujeto activo es un sujeto plural, colectivo, ¿cierto? Es muy más integrador, más, digamos, un poco más, tiene una connotación más específica, ¿no? Que quienes pueden ser eh, los sujetos agentes en el delito de rebelión. No existe, por tanto, la rebelión individual de una persona sola, ¿no? Es indiferente, sin embargo, el número de personas que se rebelan, siempre que sea un número lo suficientemente relevante en orden a conseguir a los fines fijados por el tipo, ¿no? En este caso, ¿quién es? Muñoz Conde. Aunque la distinta contribución y percepción cualitativa sea relevante para determinar las responsabilidades de los rebeldes, lo decisivo es, pues, que haya un acuerdo de voluntades, ¿no? Acuerdo de voluntades, eso llamamos el afecto societatis, ¿no? El afecto societatis, por ejemplo, ¿no? El acuerdo voluntario. Y también se requiere, pues, un mínimo de organización, ¿no? Previsto para el alzamiento, ¿no? El alzamiento, ¿no? En este caso, Muñoz Conde dice el alzamiento, se requiere el acuerdo de voluntades, acuerdo previo, y un mínimo de organización, ¿cierto? Pues sin eso no se podría ni han que leer un manifiesto, ¿no? Ni han que redactar un argumento, ni han que redactar, ¿no? Una proclama, ¿no? Por eso se considera que la rebelión es un delito de convergencia, ¿no? Dice Muñoz Conde. Lo que determina algunos particulares es la relación con la calificación de las distintas contribuciones al mismo. Entonces acá vemos cómo es que el sujeto o los sujetos participan, no solamente participan, sino también eh, convergen, digamos, en la idea central mirada a realizar un acto, digamos, de rebelión, o sea, oponerse al sistema debidamente establecido, sea con apoyo o sin apoyo, o puede ser que haya también eh, una aparente apoyo y después viene delegitimado, ¿no? Como se podría intuir en ciertas circunstancias. En el Perú también puede ser cualquier persona, en Italia, el que se hacen armas. Sin embargo, ¿no? Como lo hemos ya notado, no es posible entender cómo un solo sujeto por el delito connota una pluralidad de agentes, lógicamente, y con premeditación. Lógicamente en el Perú también un solo sujeto no puede ser. No puede ser posible que si vamos digamos, a la fuente, digamos, periodística o a la fuente directa, directamente a los audios que se ve en las audiencias, es imposible entender que un delito de rebelión sea cometido una persona. Se requiere pues una pluralidad de agentes, ¿no? Se requiere un acuerdo previo y también se requiere pues una convergencia de ideas, ¿no? De tal manera que eh, se orienten los comportamientos a oponerse al Estado o modificar el estatus
así establecido en la Constitución, ¿no? Entonces, el sujeto activo está claro. El sujeto pasivo, lógicamente, es evidente, no hay que por qué, no hay por qué mucha, digamos, hay convergencia, digamos, en los tres modelos de análisis, que, que es el Estado, el agraviado, ¿no? Bueno, pues podría ser también los privados, ¿no? Porque si había una revolución o una rebelión que después se convierte en revolución, o si no se completa, digamos, o no llega a la connotación de revolución, esta rebelión puede ocasionar daños a la propiedad privada, ¿no? Entonces, en esos casos, en esas hipótesis, también un privado puede ser sujeto pasivo del delito, ¿no? Pero normalmente es el Estado, pues en el Perú, en este caso, afecta la institucionalidad establecida en la cuestión política, ¿no? ¿No? Eso es lo que se puede connotar de la Constitución, ¿no? Y acá viene ya el punto más importante, ¿no? Del nócholo, digamos así, el centro de análisis de la presente exposición, porque justamente acá ya entramos a ver la conducta, ¿no? El comportamiento, en qué consiste realmente y cuándo se configura, ¿no? El delito de rebelión, ¿no? Entonces, vamos a, por puntos, por partes, vamos a analizar cuándo es y cuándo se da, ¿no? En cada sistema jurídico penal, ¿no? En la conducta delictiva, por ejemplo, en Italia, son tres las hipótesis criminosas en el tipo penal: el promover, el dirigir y el participar en la insurrección o rebelión, ¿no? Así lo precisa también, no solamente el tipo penal, coincide también con la crítica, Tolchini y el profesor Gata, que han escrito el Código Penal comentado, ¿no? Que justamente se han prospectado estos tres, sobresale, digamos, el delito de rebelión, estos tres elementos, cosa que en otros tipos penales no sobresale, no sobresale, ¿no? Si nosotros recordamos, el Código Penal italiano justamente pune en el delito de insurrección o rebelión el promotor, ¿no? El promotor, el dirigente y el partícipe, ¿no? ¿Pero qué se entiende por promotor? Se debe connotar al sujeto o sujetos que tienen carácter estratégico en la actividad delictiva, ¿no? De insurrección o rebelión. Es decir, aquellos que dan impulso, dan, o sea, dan idea material, ¿no? Por ejemplo, puede ser, aunque entre comillas, bueno, un novato ser presidente de la República, pero son las otras, tienen los otros miembros que están ahí, pueden tener la idea material de cómo hacer, ¿no? Que tiene, digamos, las ideas estratégicas para llegar, digamos, y promover así una rebelión. Por ejemplo, ¿en qué consiste, por ejemplo, el convenio? Dando iniciativas, dando contribuciones o actos ideales o materiales orientados a la rebelión. Estos aportes, por ejemplo, ¿no? Se dice que acá en Italia pueden ser ex ante, durante y ex post al acto, ¿no? Al acto de rebelión. Se configura como comportamiento promotor ex ante cuando el sujeto agente pone en actividad voluntariamente y sin coacción actos destinados a iniciar y materializar la rebelión. En vez, se configura un aporte durante cuando es vigente los actos directos a la rebelión, ¿no? Y ex post cuando el sujeto o sujetos agentes realizan actos destinados a asegurar el producto y efectos de la rebelión. Qué bonito, ¿no? Qué bonito es esta, estas connotaciones que coge el sistema penal italiano y estas connotaciones, sobre todo que se le da al delito de insurrección o rebelión. Entonces, ahí no hay escapatoria para estar, digamos, especulando digamos, narrando, a veces tangencialmente, ¿no? O apasionadamente, ¿no? O por opinólogos, o por políticos, o por ideólogos políticos, o defensores de un cierto grupo político. Esto queda descartado automáticamente en cuanto al comportamiento punible, ¿no? Bien, pero también tenemos al dirigente, ¿no? ¿Cuándo eh, o cuál es el comportamiento? ¿Cuáles son las acciones del dirigente en el delito de rebelión? Entonces decimos pues que cumple una función de vocero del grupo orientado a la rebelión, es decir, es encargado de establecer vínculos y redes políticos, porque la rebelión no es posible que tenga éxito si no tiene pues otros vínculos o redes, ¿no? Políticas que se entrelazan para un objetivo final.
de concluir una, una, una rebelión. O sea, materializar la rebelión. Pero a veces no es posible. ¿Por qué? Porque los vínculos y las redes políticas que inicialmente, eventualmente han podido ser vinculantes, en un momento de ahí ya no lo son. O hay el desistimiento, ¿no? Entonces ahí prácticamente ya no, la diligencia ahí ya comienza, digamos, eh, tener problemas, ¿no? Tener problemas y ya no sería el encargado de establecer los vínculos y redes sociales, sino prácticamente sería un tentativo que quedó ahí y por el solo hecho de esto es castigado no solamente con años de cárcel, ¿no? Con cadena perpetua. ¿Ah? El dirigente es el sujeto activo que encamina la intención y dirige las operaciones orientadas al objetivo del grupo rebelde. Muestra y da señales a seguir el camino correcto de los otros agentes. Por ejemplo, afirma, esta es la vía, no hay otra, ¿no? Esta es la vía, se trata de persuadir a los demás, trata de, digamos, de incentivar, ¿no? Motivar el dirigente a los demás para que se unan a esta rebelión, se unan al objetivo final, ¿no? Que apoyen, ¿no? Por eso, su labor es justamente establecer los vínculos y redes, no solamente a nuestros niveles, no solamente políticas, también aunque de hecho, ¿no? Pero por esto justamente viene a ser punido, viene a ser punible. Entonces, pues, es aquel que orienta a realizar el trabajo de grupo de los agentes de la rebelión, asesora cómo dirigir, ¿no? La realización de actos concretos. En hipótesis determinadas puede desempeñarse una funcionalidad al externo del grupo del rebelde. Por ejemplo, en la formalidad de asumir cargos políticos o de naturaleza afines. Estamos ya en la fase ex post, ¿no? Vamos a suponer que cumple la rebelión, se cumple la rebelión, entonces prácticamente el acto o los actos que, o entre comillas, legítimos que da el rebelde logrado la rebelión, podría connotar esta revolución, da actos, y no solamente actos, órdenes, sino también nombra en tales espacios estratégicos de las instituciones a sujetos, ¿no? Que entonces pues el dirigente toma esa función de coordinación y asesoramiento, digamos, ¿no? Y entre otros, ¿no? Puede ser el asesoramiento, cómo se hace, cómo se redacta una proclama, cómo se redacta hasta un discurso, podría ser. Entonces el dirigente pues tiene esa característica, ese comportamiento. Bien, pero también tenemos el participante, como es ¿no? La descripción típica del delito de rebelión. ¿Y cuáles son estos participantes? ¿No? Tienen, digamos, rol protagónico por su acto de adhesión a la rebelión. O sea, no son los que han gestado, no son los autores y coautores, sino son los que adhieren a la idea, ¿no? Los que participan, ¿no? A la revolución rebelde. La característica esencial es que él, participante, logra por sus deliberadas opciones sumarse a la revolución rebelde. El partícipe comparte las mismas ideas, opiniones y pareceres de los demás miembros y sobre todo de aquellas destinadas a lograr el propósito rebelde. Entonces, el participante, pues, digamos, suma, ¿no? Suma al grupo. Entonces, por esa suma, ¿por qué suma? Porque justamente está convencido de lo que el grupo, ¿no? Tiene en mente y se identifica con él. Entonces, pues, en ese sentido, ¿no? Puede tener rol de ejecutor, o sea, aquellos que llevan a cabo las actividades de carácter material o instrumental para la supervivencia del grupo en rebelión. Nada obsta también que el partícipe, pues, o los partícipes sean objeto de aplicación de las instituciones de concurso de personas. ¿Cierto? En la aplicación de concurso de personas sí procede y aplica en este caso, ¿no? En particular, de participación, por ejemplo, en las modalidades de complicidad, ¿no? Complicidad, ¿no? Puede configurarse también, ¿no? En una opción radical, por ejemplo, se afirma, ya es es una posición crítica que también es, digamos, considerada relevante, cuando se afirma que la insurrección armada, por ejemplo, no significa siempre la rebelión, sino que sublevación de grandes masas de ciudadanos. Acá hay una posición más radical, ¿no? De notable extensión organizada orientada a determinado Estado, ¿no? Con el cual compite, digamos, una especie de poder también paralelo, que compite con el poder legítimo, ¿no? Una zona deliberante.
en un determinado proceso histórico, un momento histórico, con plenos poderes en un determinado espacio territorial. Entonces, significa pues para que se configure la insurrección armada, también se requiere que estas personas, y ya estamos en el aspecto social, no el interno de la estructura estatal, entonces se requiere estos grupos beligerantes, ¿no? Que luchan por el poder. Galo, los autores de delitos contra el orden constitucional. Y acá, por ejemplo, viene el punto más importante de que cuando el grupo, eh, en cuanto a los usos de las armas, en la insurrección implica que la utilización de las mismas debe ser dirigidas contra el poder del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial. Es decir, la unidad estructural del Estado debe ser en peligro. Sin embargo, la norma establece que la rebelión se considera armada aunque las armas no se encuentren inmediatamente a disposición, ¿no? Se encuentran en lugar específico, como ya lo hemos señalado en el tipo penal. Se discute en este caso si el poder de tener las armas en forma indirecta o inmediata, o en posesión de terceros, o miembros del grupo de la rebelión. A nuestro criterio es indiferente, tenga o no tenga, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si es que un jefe de Estado da una proclama, ¿no? Pero, lógicamente, en el momento, en ese momento, no es que está con su metralleta en el pecho y ahí está dando la proclama. No necesariamente es así, para que connotar que se levanten armas. Puede tenerlo, como dice la norma típica italiana, que las armas estén fuera, ni siquiera en su dominio. Pueden ser que sujetos terceros que adhieren, digamos, a la idea de la rebelión, pueden tener las armas. Entonces, no necesariamente se requiere la posesión, o sea, la tenencia de armas, como también lo dicen el tipo peruano, por ejemplo, dice, ¿no? Y ahora vamos a ver cuándo es, y es digamos, discutible, ¿no? Eh, por eso que nosotros decimos que el tipo penal de rebelión peruano es muy discrecional, ¿no? El que se levanten armas, ¿qué cosas se entiende por levantarse en armas? O usar armas, ¿o no? Ahí lo vamos a ver. Entonces, pues la conducta penalmente relevante debe constituir en actos que den inicio a la ejecución de la insurrección o rebelión. En este contexto se debe excluir la propaganda y la apología, ¿no? Porque si bien tienen conectividad en cuanto a la constitución de asociaciones subversivas o bandas armadas, no vinculan pues a los actos promover y participar, ¿no? Diferencia clarísima para no confundir cuando eventualmente podremos justificar una determinada decisión penal, ¿no? Bien, en España la acción, el comportamiento punible, consiste pues en alzarse violenta y públicamente. O sea, la pregunta es, ¿uno podrá alzarse secretamente y después cuando ya está todo regularizado, digamos, entre comillas, ¿no? La rebelión se hace público, ¿no? Bueno, discutible. Alzarse equivale a levantarse, desobedeciendo o resistiendo colectivamente a alguien, en este caso, al poder legítimamente constituido. Dicho alzamiento debe manifestarse violenta y públicamente, es decir, empleando la violencia de un modo abierto y alterando la normalidad y tranquilidad ciudadana, nos dice Muñoz Conde. Y bueno, es acertado en parte, ¿no? Porque justamente es así. El delito de rebelión justamente va en esa orientación, ¿no? Ahora, contrariamente, podríamos decir, podría alzarse, ¿no? O el comportamiento podría constituir un alzamiento no violento, ¿no? Indiscutible. Pero la connotación del tipo, en este caso de España, justamente nos conduce a tener por configurada la acción típica en este sentido, ¿no? En este sentido. Debe manifestarse de forma violenta y pública, ¿no? Públicamente. Entonces eso hay que tener presente, ¿no? Ahora, en el Perú, nosotros, ¿no? ¿Qué cosa tenemos? Esa es justamente la esencia, como ya había comentado hace un momento, del tema que nos convoca hoy día de hoy, ¿no? El comportamiento consiste en su materialidad en el alzamiento en armas. ¿Para ¿Para qué? Tres, para 3 puntos, digamos. Uno, variar la forma de gobierno, ¿no? ¿Qué tipo de gobierno tenemos? ¿No? Lo dice la Constitución. De poner al gobierno legalmente constituido. O si un grupo militar, o un grupo paramilitar, o un grupo cívico-militar se levanten armas para transformar, digamos, el gobierno. Y suprimir o modificar el régimen constitucional. Régimen constitucional.
¿no? Está claro que el régimen constitucional pues da a la institucionalidad legitimidad a los poderes del Estado. Yo no me puedo de noche a la mañana levantar y decir, saqué, cierro el Parlamento, cierro el Congreso, cierro el Poder Judicial, ¿no? Y trato de aplicar una excepción. Digo, entonces ahí ¿cuándo se consuma? Voy a hacer la consumación del delito. ¿Cuándo? Entonces la cuestión ya es clara de establecer cuándo se configura el presupuesto de alzamiento en armas. ¿No? ¿Cuándo? ¿No? Es un poco especial. Cuando agarras tu arma y te levantas, te alcen armas, todos tienen su arma, o hacemos un arsenal, cada uno tiene su arma y se levanta, ¿no? Sobre el particular, hay que tener presente dos tesis interpretativas en relación del punto de vista técnico jurídico en cuanto al alzamiento en armas del tipo penal peruano, ¿no? Una interpretación restrictiva, esto es, desde el punto de vista del principio de legalidad declinada a estricta legalidad, que postula el sistema penal postmoderno, que postulamos nosotros. En este sentido, se tendrá por absuelto al sujeto ¿no? que en el alzamiento no sea con armas o en su posesión inmediata, esto es, a su disposición. Si el presupuesto es de que el rebelde debe utilizar las armas, y si nos atenemos a una interpretación prácticamente literal, ¿no? Restrictiva del tipo, prácticamente, ¿no? Nos dice que debe ser resuelto, porque en esta realidad, por ejemplo, sin entrar, lógicamente, en los medios probatorios que se está actuando, por ejemplo, en juicio contra Castillo, por ejemplo, ¿no? Muchos opinólogos y muy de renombrados nombres en Sudamérica. Este sujeto no se levantó en armas, no se ha asado en armas, por tanto, no se configura el delito, ¿no? Claro, es una posición, bueno, eh, consistente, garantista, porque justamente el tipo penal dice en armas, debe estarse en armas. Contrariamente, no se configura el tipo, por tanto, absuelto. No hay nada que discutir. Pero sin embargo, ¿no? Hay otra tesis que nos muestra pues que digamos, el alzamiento en armas tiene una interpretación extensiva, ¿no? Extensiva. Es decir, eh, una connotación más allá de lo que nos dice el tipo penal, ¿no? Entonces, pues, existe la tesis de interpretación extensiva en el sentido que es discrecional, ¿no? Se caracteriza el sistema penal moderno, anclada pues en la narración, en la especulación y por tanto un criterio arbitrario. Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, ¿quién garantiza de que tal connotación, ¿no? de levantar en armas sea como se opina o sea como el juzgador le viene la idea? Es un problema, porque justamente la interpretación extensiva, ¿no? Nos permite ir más allá, o sea, interpretar más allá de lo que no es el tipo. En este caso, por ejemplo, el alzamiento en armas podría ser que, claro, como dice la crítica, ¿no? ¿No? Del dirigente o ¿no? del promotor, que no necesariamente las armas tienen que tener a disposición inmediata. No, basta que un miembro del grupo de rebelde esté en posesión de las armas. O esté en posesión y después haya una, entre comillas, circunstancias que después se desdicen de no apoyar a este grupo rebelde, ¿no? Entonces, pero la posesión de armas lo tienen de manera indirecta, digamos, o en forma inmediata. Poco extraño, ¿no? Eh, Llegar a una conclusión de este tipo. Pero es la crítica y la teoría que nosotros, como abogados, como juristas, debemos interpretar estos hechos. Pero también, como nosotros sabemos, existen otros tipos de interpretación de la norma criminal. Por ejemplo, tenemos una interpretación subjetiva y objetiva. La primera corresponde a la intención del legislador, esto es, a lo que realmente ha querido tutelar el legislador. ¿Qué cosa se ha dado? ¿Qué cosa ha tenido? ¿Cuál es la intención del legislador con dar la norma criminal, en este caso con la anotación alzamiento en armas? ¿Qué cosa ha tenido? ¿Cuál ha sido la intención del legislador? ¿No? Si la intención del legislador solamente ha sido que debe catalogarse solamente una calificación estricta, entonces
prácticamente demasiado absueltos porque no están con armas, se acabó. No hay nada que discutir. Entonces, esa es la interpretación subjetiva, pero en la objetiva, ¿no? Entonces tenemos que ver la voluntad de la ley, el espíritu de la ley, como dicen los modernos, ¿no? Qué bonito, espíritu de la ley. Espíritu de la ley, pero para fregarte, ¿no? No para hacer justicia. Nosotros, al menos quien les habla, es contrario a la voluntad de la ley, o sea, al criterio interpretativo arbitrario de la ley. Eso no me estoy diciendo que no, la ley no debe interpretarse de ninguna manera, debe interpretarse en razón objetiva, racional, debe interpretarse, ¿no? En una manera, digamos, más allá de los elementos normativos y descriptivos del tipo, siempre en un sistema de normas. Ya, bueno, entramos a otro tema, ¿no? Del, digamos, eh, las normas no escritas, ¿no? Escritas que la imposición objetiva que te pide, ¿no? La tipicidad, ¿no? Nosotros abarcamos analizamos un delito desde el punto de vista cuatripartito, ¿no? Tipicidad, la antijuicial, la culpabilidad y la punibilidad. Nosotros no estamos analizando la acción típica jurídica culpable, ¿no? O nosotros no analizamos del punto de vista de Jacobs o Roxin, la imposición objetiva, ¿no? Que la intención, que ¿no? La acción, ¿no? Se debe analizar independientemente de la voluntad, del elemento cognitivo volitivo. Entonces estamos hablando. La acción siempre va acompañada de una acción, de un elemento volitivo, cognitivo volitivo. De lo contrario no sería acción, seremos de efecto de acción. ¿Y a dónde se recurre? Se recurre justamente al causalismo. Grande sistema causalista penal italiano que se contrapone, y se contrapuesto muchos años atrás, al finalismo. El finalismo ha decaído, ahora se está postulando por una hipótesis objetiva, ¿no? Y se seguirá especulando otras teorías, pero siempre se regresará al causalismo, ¿no? Cierro la nota, cierro la nota, porque si no podemos entrar a ver otras connotaciones que no es el tema. Entonces, pues, como estábamos diciendo, que existe otro tipo de interpretación del norma criminal, a saber, como me dice, una decisión objetiva y subjetiva, ¿no? Ya lo hemos señalado, también existe un método literario extensivo ya considerado, la literal, y también tenemos, por ejemplo, el método lógico constructivo y el teológico. ¿Quién nos dice? Francesco Antolisei, grande maestro. Manual de Derecho Penal de parte general, ¿no? Bien, en el contexto delineado, ¿no? Por tanto, se requiere pues un alzamiento, esto es, de un levantamiento o sublevación dirigido contra el orden jurídico constitucional, contra los contenidos constitucionales que lo fundamenten, es decir, levantarse faltando la obediencia debida a la Constitución y los poderes constituidos. Hay una sentencia de la Corte Suprema que justamente ha citado a una serie de autores, pero al final para decir solamente lo que hemos puesto acá. La sentencia es la Corte Suprema del recurso de apelación 248-2022. Es que ustedes que van a tener la posibilidad de tener estos dispositivos, vayan y lo verifican. También hay también está señalado en la bibliografía. Bibliografía, como lo vamos a ver. Muy bien, ¿qué más tenemos? Tenemos el elemento subjetivo, el dolo, ¿no? El dolo, nosotros sabemos, conciencia y voluntad, o sea, el elemento cognitivo volitivo que acompaña el dolo siempre es una constante en los delitos, ¿no? En los delitos dolosos, ¿no? Entonces, acá en Italia, por ejemplo, el sistema penal italiano requiere el dolo genérico, no se requiere el dolo específico. Sin embargo, para algunos consideran la concurrencia del dolo específico. Ello porque, en realidad, además de tener la voluntad de promover la insurrección, es necesario el fin de operar contra los poderes constitucionales del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, unitariamente considerado, en lo que consiste en la conciencia y voluntad de promover, participar, ¿no? En la rebelión, en la insurrección. En este caso, es admisible también por ejemplo, el dolo, también el dolo genérico, ¿no? Ningún problema. Se admiten las diversas modalidades, inclusive podemos atrevernos a decir. En España también, ¿no? La conciencia y voluntad de cometer delito. Aplica el dolo genérico. Sin embargo, nuestro criterio puede, aunque considerar el dolo específico, no hay ningún problema.
en nuestro país se configura, ¿no? Como un delito plurisubjetivo, es decir, con la concurrencia de elementos cognitivo volitivo en los sujetos agentes. Basta el dolo genérico para la configuración del delito. En consecuencia, pues, con la concurrencia del dolo directo, ¿no? Ya la misma sentencia lo señala y podemos también verificarlo. Lo importante era, pues, connotar el comportamiento, ¿no? Comportamiento. Y cuando se consuma también, lo vamos a ver enseguida, ¿no? Cuando vemos la consumación. En Italia no aplica la culpa, es discutible, algunos dicen que sí, pero en el caso de emisión, por ejemplo, ¿no? En España la culpa es punible en los casos en los cuales se configuren conductas favorecedoras. Se piensa en las hipótesis donde el sujeto no emplee los medios a su alcance para para contener la rebelión. Si uno es un funcionario público, ¿no? O es un general del ejército, no emplea los medios para, para que no continúe la rebelión, entonces omite, ¿no? Entonces, es discutible la omisión, ¿no? Poner por omisión. Pero bueno, así lo ha señalado el tipo, así lo ha señalado también el código, y nosotros no podemos más que acatar lo que el ordenamiento jurídico penal establece, ¿no? Claro que son posiciones que pueden ser manejables en el juzgado, pero este es, ¿no? En el Perú se precisa que el funcionario del sector público que, por ejemplo, ¿no? Pudiendo hacerlo, no oponga resistencia a una rebelión, sedición o motín, será reprimido con pena privativa no mayor de 4 años. Es para revisar los casos de omisión a resistencia. El artículo creo 351, no me equivoco. Bueno, ese es en cuanto al elemento subjetivo. Ahora, grado de desarrollo, cuando se consuma, ¿no? Se consume con el acuerdo o en la tentativa, es un poco discutible. Autores como Fianda Camus que dicen no es configurable. Parte de la crítica del sistema penal italiano considera que es admisible en razón de que actos idóneos, directos a cometer el delito son punibles como delito consumado, ¿no? Se dice, por ejemplo, todos esos actos idóneos de tentativa se debe punir como si fuera un ya eh, perfecto, digamos, de perfecta realización. En España, por ejemplo, se afirma que si caben, por el contrario, los llamados actos de participación intentada, conspiración, proposición o provocación, típicos en el artículo 477, pues la rebelión supone casi necesariamente un previo acuerdo de voluntades y un mínimo de preparación y organización. Si el lanzamiento se produce, las conductas del 477 quedan subsumidas en la rebelión, ¿no? En él, al no ser que los conspiradores y provocadores no participen en el lanzamiento o su contribución no pueda pues calificarse de participación en estricto senso, ¿no? Es caso de desistimiento, por ejemplo. En el Perú se afirma que en cuanto a las formas imperfectas de ejecución y formas de participación intentada, se tiene como ya se anotó que el delito de rebelión es un delito de consumación anticipada. Lo ha copiado de los artistas españoles, también parte de acá de Italia, ¿no? No hace falta que los rebeldes consigan sus fines, solo se requiere al menos el mero alzamiento en armas, ¿no? Repito, si el alzamiento en armas no se llega a producir, pero se inician actos de inicio de ejecución del alzamiento, se estará ante una tentativa. El artículo 16 del Código Penal. Eso lo señala la sentencia ya citada. Su estructura lógica permite la tentativa, pero además, si el alzamiento en armas no se produce, cabe una de las formas de anticipación intentada, que es la conspiración, expresamente tipificada en el artículo 349. Por eso que algunos los opinólogos dicen que el comportamiento en este caso del expresidente Castillo sea pues una conspiración, ¿no? Digamos, una persona no intentada, no ejecutada, digamos, ¿no? Se configuró una conspiración, digamos, expresamente. Ahora, ¿cuándo se consuma el delito? El delito se consuma con el procedimiento de la solución o con la participación en ella, ¿no? Si es para los partícipes. Por ejemplo, de momento declaro, el militar, del momento de hoy declaro que se cierran todos los estamentos democráticos y se impone, ¿no? Una determinada norma, excepcional u otra, prácticamente no necesariamente recurrir a las armas, no es necesario las armas, basta que se declara. No se usa las armas. Se debe tener en cuenta que las diferencias entre autoría y participación, ya lo hemos señalado, por lo que el delito se consume en el momento, en el lugar que se promueve o participa en la solución.
la rebelión. Se consuma, por tanto, en el momento y en el lugar donde tuvo lugar el inicio, el acto de promover y el de participación, o en dirigir el ataque armado. Por tanto, mientras en las hipótesis de promover, que puede configurarse un delito de atentado, ¿no? Es indiferente que la rebelión se verifique o no. Las hipótesis de participación y dirección presuponen una instrucción en acto, dolce negato, o sea, en el acto, que significa que en el momento de dar inicio a los actos del acuerdo o la premeditación, prácticamente se ha consumido, pero normalmente debe consumirse, a nuestro criterio, con la proclama, ¿no? Con la lectura de la, del acto de insurrecto. En España es un delito de consumación anticipada, por lo que se consuma con el mero alzamiento, no siendo necesario que los rebeldes consigan sus fines, pues si las consiguen ya serían rebeldes, sino un poder de facto, ¿sí? Prácticamente un golpe de Estado, si es parte militar o si los civiles, una revolución, entre comillas. En el Perú se afirma que es un medio de delito de simple actividad y de peligro, por cuanto solo basta que se produzca el lanzamiento en armas para que se consuma y perfeccione instantáneamente el hecho punible, aunque los rebeldes no hayan conseguido los objetivos o fines pretendidos con el lanzamiento. Pues si lo consiguen, y no serán rebeldes, pues sino poder de facto, aunque viciado en su origen, ya lo han copiado de España, por ejemplo, ¿no? Ello lo define como un delito de consumación anticipada, igualito como los españoles lo dicen, en cuya virtud se adelanta la barrera protectora que supone la sanción penal concretada en el mero alzamiento en armas, el cual es compatible, lo hace, ¿no? El cual es lo que hace compatible este delito con el principio de ofensividad, principio de defensa netamente italiano. Sentencia del Corte Suprema, ya lo hemos dicho, lo hemos señalado. Además, se ha establecido que si el alzamiento en armas no se produce, cabe una forma de participación intentada, por ejemplo, ¿no? Que es la conspiración. Seguramente con esta vía, a mi criterio, va eventualmente castigarse a este expresidente, castigo, no supongo, es una opinión, ¿no? Es especificado en el artículo 340 del Código Penal. En el caso de Castillo, por ejemplo, dependiendo de la actuación probatoria, puede recalificarse, ¿no? El delito de rebelión y puede ser sancionado por conspiración. Todo depende de los elementos de prueba. ¿Okay? Bien, concurso de delitos opera en los tres sistemas, pero también hay una excepción, ¿no? Excepción de penas, cuando y también atenuantes. Es prevista una circunstancia agravante, ¿no? La de dirigir, por ejemplo, la ejecución en Italia. Siempre la pena es siempre cadena perpetua. En España se aplica la excepción cuando ¿no? Cuando son, por ejemplo, cuando son exentos de pena los implicados en un acto de rebelde o rebeldía, ¿no? Por ejemplo, cuando lo revela a tiempo, ¿no? De poner a fin de poner evitar las consecuencias. En realidad se trata pues de una excusa absolutoria. Bueno, excusa absolutoria. Algunos juristas, entre comillas, lo han citado. Bueno, excusa absolutoria podría cobrarse en el Perú, pero bueno, a mi criterio no aplica. Es excusa absolutoria. Bien. También se dice que podría configurarse o sea, una causa de justificación, que lo va a hacer. No, es prácticamente, es imposible configurar una excusa absolutoria y también una, digamos, una exención de pena en el caso de desistimiento, por ejemplo, ¿no? O puede, al máximo puede ser una reducción de pena. Entonces, acá igualmente se aplicará a las ordenanzas de los ejecutores que depongan las armas, se lo señala pues, en el código también, ¿no? Eso es en España, que dice una reducción sustancial de pena, ¿no? A los que ayudan al no concretarse, digamos, la rebelión. La misma pena se aplica si los rebeldes se disolvieran o sometieran a la autoridad legítima a la intimación o a las consecuencias de ello, ¿no? Entonces, pues, son atenuantes que el código. En el Perú, por ejemplo, la exención de pena opera para aquellos rebeldes sediciosos o amotinados que se someten a la autoridad legítima o se disuelvan antes de que ésta les haga intimaciones o lo hacen a consecuencia de ellas, sin haber causado a otro mal, ¿no? Otro mal que la perturbación momentánea del orden. Es un atenuante, digamos, en hipótesis de las cuales los promotores y directores, quienes serán pues, reprimidos con pena de libertad, no mayor de la mitad del máximo de las penas del delito que se tratará de perpetrar, ¿no? Perpetrar. Entonces, pues también existe una cosa similar a España, en el Perú, que opera, digamos, la exención de pena y también las atenuantes y cuando hay desistimiento, ¿no?
En Italia la causa de justificación está necesidad, cuando uno está con arma o coacción, por ejemplo, la coaccionada está leyendo ahí el discurso y está con la metralleta ahí, está coaccionado, porque no hay, está viciado de la voluntad, por tanto. ¿No? Entonces, una necesidad, un estado de necesidad podría encuadrar bien, digamos. En España, cuando no triunfa una rebelión, a veces se alega la condición, justamente como le he dicho, la estado de necesidad o el cumplimiento de un deber, ¿no? En defensa de la Constitución, por ejemplo, ¿no? Cuando triunfan los rebeldes, constituyen un poder de facto. Se declara rebeldes a los que antes detentaban legítimamente el poder. Por ejemplo, se recuerda, ¿no? Que la condena de las Fuerzas Armadas leales a la República, no al poder legítimo, por la rebelión, ¿no? Que la terminación de la guerra civil, ¿no? De la guerra civil, ¿no? Ahí se recuerda pues, el hecho de juzgadores a juzgados y viceversa. El plan de Estado Social Democrático de Derecho, el cual nos movemos, dice la Constitución, no se puede admitir ningún ataque a las bases fundamentales del régimen constitucional establecido, fuera de vías legales, mucho menos mediante alzamiento violento y público, ¿no? Muy bien, las penas, bueno, es típico las penas en el Perú, en Italia, hemos dicho, con la perpetua y para los partícipes de 3 a 15 años, no hay ningún problema. En España, en España hay dos tipos dos hipótesis de castigar, digamos, el delito de rebelión, ¿no? Y una primera hipótesis, ¿no? Que a los que inducen, por ejemplo, a los rebeldes o hayan promovido o sostenido la rebelión y los jefes principales de esta serán castigados con pena de prisión de 15 a 25 años e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo. Artículo 473, si nosotros vamos a evaluar, ahí están todos los que, digamos, interesados, van a recibir las diapositivas, podemos inclusive ir a corroborar. También se castiga las hipótesis de favorecimiento, la sedición de tropas, las acciones favorecedoras por parte del militar, ¿no? El no ofrecimiento de resistencia por parte de la autoridad también se pone también el desempeño del cargo bajo el mando de los rebeldes o abandono del mismo en caso de periodo de rebelión. También en los casos de traición de cargos, cuando la rebelión se cumple. Bueno, en el Perú tenemos el rebelión que supone, pues, se castiga la pena de libertad no menor de 10 ni mayor de 15, de 20 años, ¿no? En los casos de sedición, la pena no es de menor de 5 ni mayor de 10. Conspiración de una rebelión, sedición o motín, la pena es de no mayor de la mitad del máximo de la considerada para cada delito. Se trata, por ejemplo, que se trataba de realizar, ¿no? En otras hipótesis, el reenvío al artículo 350, 352, 352, 352 del Código Penal. Muy bien, hasta acá, esta es la bibliografía que ustedes pueden eventualmente eh, consultar, ¿no? También algunas sentencias para la mejor comprensión del argumento. Bueno, hasta acá, mi colega Ortega, hemos tratado de hacer una somera síntesis de lo que nuestra pretensión, espero que haya ayudado a dar luces, digamos, a los que han participado en esta charla, en este seminario, y si hubiera una pregunta, y si no damos por concluido este evento. Muchísimas gracias, doctor Severiano Calderón, por su tiempo y por la paciencia de brindarnos estos conocimientos y poder. Dejamos el aula abierta para los que quisieran formular alguna pregunta, pueden levantar la mano, quizá tengan alguna inquietud o una opinión para que el doctor pueda absorber su pregunta o consulta o comentar lo que consideren. Bueno, creo que Muy no bien, sí, tenemos sí, así es. Muy preguntas. bien, doctor, agradezco mucho al Colegio de Abogados por tener esta iniciativa. Y bueno, les felicito de antemano de promover ese tipo de discusiones, de análisis, desde otra óptica, ¿no? No solamente peruana. Muchas gracias, doctor Ortega, y Muchas saludos a todos gracias. los premiados. Muchas gracias a usted, doctor. Gracias por su tiempo. Sabemos que allá es ya de madrugada en Milano Ah, sí, y, es 3 de la mañana, pero cuando hay pasión, lo hacemos con mucho gusto y voluntad. no, valoramos y agradecemos. Entonces, a nombre de la dirección académica, doctor, damos por terminado el seminario y gracias a todos los participantes por su asistencia. Que tengan buenas noches y buen fin de semana. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Doctor, gracias.